esta noche, Señor, para cumplir nuevamente contigo, para adorarte, para alabarte, bendecirte y darte gracias, Señor. Gracias por esta manera, por este modo en que tú nos reúnes, Señor, a través de este seminario que dicta el pastor William, Señor. Bendice esta noche, Señor, su boca, bendícelo, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en él, Señor, y que sus palabras lleguen a nuestro corazón, Señor, que podamos recibir, Señor, enseñanza que vaya directo a nuestro corazón, que haga rema en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque esto es muy, muy lindo, saber defendernos del enemigo en la forma que tú nos estás enseñando. Gracias, Padre Santo, pero te pedimos de todo corazón que en esta noche, Señor, tú nos ayudes, Señor, porque solamente con tú eres el único que puedes hacer lo imposible. Aquello que para nosotros no es posible, para ti es posible, Señor, porque tú eres el Señor de lo imposible, tú eres, Señor, el soberano, tú eres omnipotente, Señor, tú eres omnipresente, Señor, omnisciente, Señor. Gracias, Papito Dios, por el pastor Wilson, Señor. Pon, Señor, en él tus palabras, como tu palabra dice, Señor, que hablamos de tus labios, Señor, que él abra sus labios, Señor, y tu Espíritu Santo sea llenando su boca, Señor, de palabra buena, palabra de bendición para todos y cada uno de nosotros, porque tu palabra, Señor, llega y queda labrada en nuestro corazón, Señor. Gracias por todo lo que nos enseñas hoy, Señor. Con anhelo esperamos esta nueva enseñanza, Señor. Gracias, porque cada día te conocemos más, porque cada día conocemos más de tu amor, de tu bendición. Cada día conocemos más. Eres nuestro Padre, que eres nuestro Padre, nuestro Creador, y que tú nos cuidas, Señor. Gracias por el pastor Wilson, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice sus palabras. Bendícelo, Señor. Bendice el evangelista a través de él, Señor. Señor, en el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, para abrir esta plataforma. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Amén, amén. Muy bonita oración, gloria a Dios. Bien, vamos a estar proyectando la pantalla. Alabado sea el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Me dejan saber si pueden ver la pantalla. Vamos a entrar al grupo, nuestro grupo del seminario de liberación y guerra espiritual. Me dejan saber si están viendo el que me estoy desplazando acá en el grupo. Amén. Amén. Bien, aquí en este enlace que yo le envié se encuentran los materiales que yo les compartí. En caso de que se les borre, ustedes simplemente tienen guardado ese enlace, ahí entran y pueden descargar sus materiales para la gloria del Señor Jesús. Bien, ¿qué pudimos entender de la clase anterior en cuanto al conocimiento que pudieron captar en relación a esos temas que estuvimos desarrollando? ¿Alguien recuerda qué temas estuvimos viendo la semana pasada? Amén, que nos puedan dar un recuento breve. Pastor, usted habló realmente sobre todas las cosas que pasan desde el antepasado, o sea, del árbol genealógico familiar.
de donde vienen todas las maldiciones, que hay maldiciones de Dios y hay maldiciones del diablo, y que las maldiciones de Dios se pueden liberar o ganar a través de a través de el que uno tenga arrepentimiento genuino, que uno pueda pedirle perdón al Señor, y pues así son perdonados. Y el del enemigo, que también orar al Señor para que esos pecados que se hayan manifestado, entonces buscar la forma de pedirle perdón a Dios y ser liberados de ellos. Que tener en cuenta sobre todas las manifestaciones que en la familia hay, pero que uno orando puede ser liberado de todo eso y cortar con todas esas cosas. Pues, ¿qué más me acuerdo? Que usted habló sobre que hay una oración donde la debemos practicar. De hecho, hice una oración eso fue prácticamente el cierre, donde usted decía palabras y nosotros apagamos los micrófonos y repetíamos esa oración, y también decíamos las palabras que se renuncia a todo eso, al egoísmo, al odio, a la envidia, a los celos. Y eso es lo que me acuerdo, pastor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, muy buen aporte a esta parte ya donde nosotros estuvimos viendo ciertamente en relación a lo que es el tema de las maldiciones generacionales y a los derechos legales que se le da al enemigo de la justicia. Todo está regido por normativas, por reglas, por leyes. En el ámbito espiritual, en el ámbito físico, tenemos leyes espirituales, leyes morales, leyes humanas, y el mundo, el universo, está regido por una serie de leyes que Dios ha establecido. Por lo tanto, el enemigo de la justicia está en el mundo, así mismo como estaba en el huerto del Edén con Adán y Eva. Se está repitiendo la misma historia. El Señor nos da la palabra en medio de este jardín gigante que es la tierra, y si la obedecemos, entonces estamos en Dios. Si desobedecemos, entonces fracasamos en el intento de volvernos y de alcanzar la salvación eterna de nuestras almas. El enemigo de la justicia está por doquier, tentando a las personas, ofertándoles, proponiéndoles, y es por ello que el creyente en Jesucristo, conforme a los dones que el Espíritu Santo da, dentro de esos dones maravillosos está el discernimiento de espíritu. El Espíritu Santo pone en nuestro espíritu el hecho de discernir cosas cuando estamos en un lugar determinado, o las cosas que van a suceder de manera inmediata o próxima. El Señor las pone en nuestras mentes. Entonces, cuando vemos cosas o sentimos cosas en ese sentido, entonces ahí se activa lo que es el don de discernimiento de espíritu. Usted discierne si lo que está operando es de Dios o es del otro. Es por ello que estudiar las Sagradas Escrituras nos hace sabio, inteligente, prudente, educados, disciplinados, y nos convierte en personas iluminadas
¿Por qué iluminadas? Porque tienen conocimiento de cultura general, ante todo de la palabra santa de Dios, que es como una especie de una constitución, una especie de una ley suprema que rige el planeta Tierra, es la palabra santa de Dios. El enemigo de la justicia no le gusta que el creyente lea las escrituras, porque a través de la palabra entonces el enemigo entonces es vencido. Al enemigo de la justicia le atemoriza y le preocupa varias cosas del creyente. Lo primero es que se guarde en santidad. Si se guardó en santidad, ya el enemigo no tiene influencia directa en contra de ese siervo o sierva de Dios. Si ora e intercede, es una guerra espiritual que se está librando. Entonces, cuando oramos y clamamos y agregamos y combinamos esta práctica espiritual con el ayuno, el silicio, entonces esa oración poderosa se hace inquebrantable y eso rompe cadena. No importa el grosor de la cadena espiritual, esa se rompe, se pudre, como dice las escrituras en el libro de Isaías, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Cómo se logra la unción? A través de la oración, el ayuno. Hubo un hombre aquí en la República Dominicana, como otros más que Dios ha utilizado, incluyendo también mujeres, que conforme a su testimonio, me refiero a Luis Urbáez, muy conocido en la década de los 60, en la República Dominicana. Dios lo usaba de una manera extraordinaria. Él vio a un hermano evangelista de Puerto Rico que Dios lo usaba en milagros en esas campañas. Y él le preguntó al pastor: ¿qué yo tengo que hacer para ser igual a ese hermano que ora y que hace milagros especiales, extraordinarios? Simplemente él le dijo: ayunar y orar incesantemente, constantemente, buscando el rostro de Dios. Y ciertamente él pagó el precio, oró constantemente y Dios lo usó de manera sobrenatural. Milagros que en la época de Jesucristo y de los apóstoles estaban presentes. Entonces estos milagros los reproducía de manera extraordinaria, incluyendo resurrección de muertos, restablecimiento de miembros de cuerpo por ejemplo mutilado, que por ejemplo si es el pie, si es la mano, le vuelve otra vez y le salga, lo mismo que la dentadura, entre otros milagros extraordinarios. Entonces, cuando oramos y ayunamos, y esto lo combinamos con la lectura bíblica, que son los tres elementos que hace el creyente un guerrero de alto nivel, es lo que debemos de practicar: lectura bíblica, oración y ayuno. Ahí tenemos lo que es la BOA, Biblia, oración y ayuno. Esa es el arma poderosa para todo guerrero que va a desarrollar el ministerio de liberación. Debe de estar en comunión constante con nuestro Padre Celestial, con propósitos específicos, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Les mandé hace ya unas horas estos videos para que usted lo pudiese así, no sé si lo llegaron a observar, estos videos que dan unos mensajes sumamente importantes. Sí, cada uno de ellos yo les motivo a que lo vean porque tienen una enseñanza muy significativa, y más en esta área de la guerra espiritual. Palabras que no debemos de decir en la casa para que esto no se convierta en una maldición, un anatema. Vemos el tema del envidioso, los sueños, por ejemplo, de una manera u otra tenemos sueños y no sabemos el significado. Ahí nos dan 5 sueños que son advertencias y que debemos de estar pendientes de lo que soñamos, porque hay cosas
que se vuelven realidad, porque son visiones. Mientras estamos durmiendo, tenemos esa experiencia, y si la tenemos y sabemos ciertamente qué fue lo que vimos en el sueño, ya podemos entonces identificar que ese sueño tiene un significado. Evidentemente en estos países latinoamericanos, cuando la persona se sueña con dientes, se sueña vestido de novia o de novio, eso ya es sinónimo de muerte cercana o de algún vecino que va a suceder, y así sucesivamente. Lo mismo con el asunto de las plagas, cuando se sueña con ratones, con muchas cucarachas y con una serie de insectos. En cierta manera eso ya está relativo a lo que es la brujería, la hechicería y ese tipo de cosas. Entonces, cuando Dios nos trae sueños, debemos de discernir espiritualmente para saber qué es lo que Dios quiere comunicarnos a través de los sueños. Dios habla a través de los sueños. Ahí en la tranquilidad de nuestro hogar, de nuestra cama, el Señor nos habla. Entonces debemos de descifrar e identificar los tipos de sueños. Una pregunta. Amén. Amén. Sofía, creo que... Sí. Sí, pastor, yo quería decir que en cuanto a los sueños, en el video, yo vi uno solamente, no sabía que era más de uno, pero el muchacho, o el video, mejor dicho, habla sobre los sueños y da 5 ejemplos de sueños que son sueños de advertencia. Habla de serpiente, habla de los dientes, agua sucia, etc. Cuando uno tiene un sueño de ese tipo, la oración que requiere ese sueño, que no lo dice en el video, perdón el ruido que estoy en la cocina, es una oración de cancelación. Hay que cancelar y renunciar a todo lo que quiere impactar con nosotros en el sueño. Hay otros sueños, como son los sueños donde a uno lo están alimentando, que son sueños para, muchas veces para traer enfermedad sobre ese cuerpo. Si bien el video dice que muchos sueños son producto de lo que nosotros vivimos en ese día, que el cerebro como que se pone ahí a maquinar, que fue todo lo que yo hice hoy, muchos sueños son ataques directos por parte del enemigo, y no todo el mundo tiene el don de discernimiento de sueño. Ejemplo, la gloria de Dios, yo tengo el don de discernimiento y yo soñar algo y yo puedo interpretar lo que significa el sueño, aunque para otra persona no tenga ningún tipo de sentido. Pero cuando uno no entiende el sueño, uno debe de guiarse por el sentimiento que le dejó ese sueño. Si me siento inquieta, intranquila, asustada, yo sé que ese sueño no viene de Dios. Aunque puede haber un sueño que venga de Dios que me produzca miedo porque Dios me está reprendiendo o me está llamando la atención. Pero usualmente los sueños que vienen de Dios se conocen, se reconocen, porque se reconoce la presencia de Dios, 1, y 2, porque Dios regularmente firma su sueño. ¿Cómo Dios firma un sueño que viene de parte de Él? Con una palabra. Nos va a dar una palabra que la podemos buscar, o dentro del mismo sueño hay una revelación de esa palabra y en nuestro espíritu la vamos a poder reconocer. O el Señor va a decir uno de sus nombres, Adonai, El Shaddai, Elohim, Yahvé, el nombre que Él decida para firmar ese mensaje que Él dejó a través de ese sueño. Pero hay muchos sueños que son para traer enfermedad a nuestro cuerpo, para traer vergüenza, muchísimos sueños de pobreza. Hay gente que se sueña que está caminando descalza por la calle, cosa que normalmente no haría, y eso es pobreza por todos lados. O sea, hay diferentes tipos de sueños que quizá la persona no lo interprete inmediatamente, pero si se siente de manera negativa, emocionalmente, cuando se despierta, debe de cancelar ese sueño. Asimismo, cuando soñamos con que vienen de Dios, debemos ponernos de acuerdo con Dios, porque Él nos está explicando, ya sea que está mandando a hacer algo o nos está mostrando lo que viene para nuestra vida. El Señor muchas veces también nos da sueños proféticos para nosotros mismos o para una nación o para algo que va a ser grande a nivel mundial, como por ejemplo el COVID. Hubimos muchas personas que antes de que el COVID existiera en el 2019 ya no habíamos soñado con el COVID, lo único que no teníamos el nombre que le iban a poner. Pero por ejemplo en mi caso ya yo lo había visto en octubre del 2019. Entonces,
¿Qué le puedo decir? El video estuvo muy bueno, pero yo les insto a todos a que investiguen más, porque esos son solamente 5 y hay muchísimo más. Amén. No es que uno se va a obsesionar con eso de los sueños, porque hay gente que idolatran los sueños y después se convierte como en una forma de adivinación, y Dios no permite la adivinación. Pero cuando Dios quiere que sepamos algo, Él hace que sea obvio. Muchas veces el Señor te va a dar el mismo sueño repetidas veces, o le va a dar el sueño a otra persona aparte de ti, y esa persona te va a contar el mismo sueño como una manera de confirmación de que fue Él que te habló, que es Él que te está llamando. Y eso era lo que quería compartir en base a los sueños. Amén, amén, muy buen aporte, efectivamente. Sí, estos son 5 ejemplos de sueños de advertencia. Cuando se sueña con ese tipo de cosas, entonces el procedimiento es orar y desactivar, romper toda clase de pretensiones y de planes de las tinieblas, para que puedan estar entonces a salvo y protegidos. Bien, por otra parte, también aquí hay otro video relacionado a lo que es la envidia. Ahí yo les motivo a que los escuchen este pequeño video acerca de lo que es la envidia. Es una de los sentimientos negativos que evidentemente podemos identificar con cierta facilidad si ya sabemos las características de la persona que padece esa anomalía, esa patología espiritual, y que por lo tanto debemos orar para que esa persona sea libre de ese espíritu que está afectando su vida espiritual. ¿Por qué? Porque la envidia es peligrosa, es dañina, y debemos de apartarnos de toda clase de cosas que ciertamente puedan poner en peligro la integridad y la estabilidad y la armonía de un grupo determinado. Entonces, en cierta manera, las personas que padecen de esta anomalía, en muchos de los casos, no sabe que la padece, simplemente tiene ese sentimiento, lo expresa, y en cierta manera va desarrollando esa conducta, una conducta que puede afectar y dañar personas. Amén. Bien, vamos a ver entonces el tema que nos compete en el día de hoy. Yo les dejé para que estudiaran las páginas 175 hasta el final. Vamos a estar viendo aquí este material del libro. Entonces vemos aquí lo que son los procedimientos de liberación. Antes de entrar en esta parte, cada uno de estos términos que están en este libro relacionado a los que son espíritus que inducen a los vicios, y así sucesivamente, lo de las emociones, lo de la mente, hay términos ahí que usted no sabe lo que significa, y por lo tanto yo le motivo que vaya a un diccionario y busque el significado, diccionario bíblico, busque el significado de esos términos que aún no entiende, para que pueda comprender y entender en ese sentido el significado de ese concepto. Vemos aquí en la página 167, escriba los nombres de los demonios que usted piensa que le oprimen y que están relacionados con la lista anterior, es decir, esa lista de 600 y pico de prácticas pecaminosas. De la misma manera, anote las expresiones especiales de las incursiones, si las hubo en el mundo del ocultismo. ¿Han participado algunos de sus padres o abuelos hasta la 4ª generación en prácticas de ocultismo, tales como asistir a reuniones espirituales, aceptar para ellos o para otras obras que pesa sobre usted alguna herencia oculta? Entonces, si la respuesta es sí, se hace lo que yo le envié a investigar, lo que es el historial del árbol genealógico familiar, para poder entonces tener esa información precisa, verídica y ya verificada.
para la gloria del Señor. Vemos aquí unos aspectos generacionales, marcas bajo el sol, día del nacimiento, lista de los entes espirituales de maldad dentro de la iglesia, la fecha, la santoral, cumpleaños, el ángel de guardián de maldad, el signo zodiacal unido a la estación del año, el hemisferio planetario que usted vive y las estrellas y dioses del segundo cielo, la numerología, la astrología, ídolos religiosos, deportistas personales, entre otros, pactos, brujería, hechicería, santería, magia negra, magia blanca, vudú, satanistas. Vemos que esos espíritus también pueden transferirse por el aire, por contacto físico, personas, animales, objetos, enviaciones y maldiciones, agenda del diablo, plan perverso del enemigo, espíritus asociados con la voluntad. Vemos estos espíritus que están asociados con la mente, guerra en la mente. Hay una guerra que se produce en el mismo seno de la esencia, del núcleo del pensamiento, que es la mente. Espíritus asociados con las religiones, guerra ideológica. Cada religión tiene una ideología, una teología, puntos de vistas, argumentos para sustentar sus credos, sus dogmas, sus doctrinas, sus enseñanzas. Espíritus asociados con los temperamentos, espíritus asociados con el comportamiento, espíritus asociados con los sentimientos y emociones, espíritus asociados con la transferencia de tradiciones, culturas y sincretismo religioso. Lista de los 614 espíritus asociados, brujería, hechicería religiosa, celos ministeriales. Hago un paréntesis aquí en los celos ministeriales. Esto es cuando hay cierta envidia en una congregación ya establecida, donde un hermano X que tiene poco, que se convirtió a Cristo, que se arrepintió de todo corazón, entra otro hermano que ya tiene varios años, no logra ascender en el mismo ritmo que el hermano que tiene más tiempo. Y eso se debe efectivamente cuando el Señor comienza a obrar en la vida de una persona, de un creyente. Esa persona tiene que ser sensible al Espíritu Santo. Debemos de entregarle a Dios no un 80% ni el 90%, sino el 100% de nuestras vidas, para que el Espíritu Santo quite de nuestro ser, en cuerpo, alma y espíritu, todo lo que a Dios le desagrada. Cuando ese creyente se entrega por completo a Dios, Dios hace maravillas con esa persona. Sin embargo, si la otra persona, aunque tenga más tiempo en una congregación, se resiste a cambiar ciertas áreas de su vida y se le resiste al Espíritu Santo, entonces no va a experimentar un crecimiento sostenido, significativo, puesto que está en proceso. El proceso de transformación, de formación de ese creyente para llevarlo a la estatura del varón o la varona perfecta debe de ser bajo el lineamiento y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Cuando eso sucede, entonces se dan estos tipos de panoramas negativos que son los celos ministeriales. Despojar de la unción, codicia en vida de la unción. Administrar la iglesia sin el Espíritu Santo, dones contaminados, líder contaminado que ministra, contaminación con transferencia, rebeldía, desobediencia ministerial, salir de las coberturas sin permiso, cobertura apostólica, cobertura ministerial, cobertura pastoral. Es importante ir conociendo cada uno de estos aspectos porque nos ayuda a entender y a comprender en su justa dimensión esos aspectos que nos ayudan a avanzar, a desarrollar, que si hay ciertas áreas que debemos de renunciar en nuestras vidas, debemos de hacerlo por el bien de nuestra alma. Fíjense que nosotros corporalmente, en este cuerpo que nosotros tenemos, estamos luchando, estamos batallando, estamos sirviéndolo a Dios en espíritu, en verdad, y es para que el alma que está dentro de nuestro cuerpo, que es la esencia misma nuestra, sea salva de un lugar de tormento. Y ante todo,
porque amamos a Dios de todo corazón y hemos decidido seguir a Jesucristo. Hemos decidido dar el todo por el todo, porque estamos plenamente convencidos de que la única vía de escape, de salvación, es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Y eso es una decisión sumamente inteligente y sabia, porque nos llena de satisfacción entender y saber que estamos por el camino correcto que conduce a la salvación y a la vida eterna. Bien, aquí vemos el procedimiento para la liberación. Cuando alguien ya va a impartir liberación, que ya tiene la preparación. Por ejemplo, ustedes se están formando en este seminario de liberación y guerra espiritual, y el propósito es que después de recibir esta capacitación y tomar sus ayunos, tomar las lecturas bíblicas, las oraciones, ya estarían en la dirección de liberar, de ayudar a otra persona. Obviamente hay un aspecto importante, imprescindible en aquel ministro de liberación, y es que debe de consagrarse al Señor. Debe de estar apartado de toda clase de contaminación pecaminosa, puesto que el pecado impide que alguien pueda recibir liberación. Si la persona que ministra está en falta delante de Dios, no le será posible liberar. ¿Por qué? Porque así mismo como Dios sabe que esa persona está en falta, el enemigo también lo sabe. Y en función de esta realidad espiritual, el enemigo se resiste a salir de un cuerpo, puesto que la persona que está ejerciendo cierta autoridad no tiene moral espiritual para hacerlo, por su condición deplorable espiritual delante de Dios. Por eso es imprescindible la santificación, estar santificado completamente, para que esto sea una garantía de que esta liberación que vayamos a ministrar a una persona sea efectiva por el poder de la palabra del Altísimo. Bien, algunos detalles que más adelante les voy a escribir, de hecho se los voy a mencionar ahora, y es en el hecho de que cuando se le vaya a ministrar liberación a alguien en una congregación X, y se esté predicando y ya llegue el momento de la ministración, usted se acerca a esa persona sin la necesidad de tocarla, se acerca a su oído y le habla al espíritu que está operando en esa persona, diciéndole que él suelte su voluntad. Suelta su voluntad ahora en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo de la justicia, a través de sus demonios, entran en un cuerpo, lo tienen esclavo. Y cuando hay una manifestación, son los espíritus que se manifiestan y comienzan a decir una serie de cosas. Evidentemente, cuando declaramos esa palabra, ese espíritu tiene que bajar para que el espíritu humano pueda tomar su autonomía como persona en cuanto a lo que son sus facultades mentales, intelectuales, y que pueda responder por el nombre de pila que tiene. Es por ello que este proceso de liberación va a depender ya del estado espiritual que tenga esa persona. Hay personas que efectivamente necesitan más tiempo para que ese proceso sea más efectivo. Por lo tanto, aquí tenemos ese procedimiento para la liberación. Entrevista con la lista de los diferentes tipos de espíritus mencionados anteriormente, para identificar en la persona que necesita liberación, hacer una lista de los tipos de espíritus para dicha persona. Eso se trabaja en un cuaderno y se van anotando esos espíritus que, conforme el Espíritu Santo va revelando a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. En cierta manera también podemos indagar sobre la vida de esa persona, si esa persona está en la facultad de expresarse libremente sin ningún tipo de
situación que puede impedir que se pueda expresar de manera libre. Fíjense que cuando una persona está poseída, es un tanto incómodo usted sacar información de su historial, puesto que son los espíritus que están ahí. Y entablar conversación con espíritus que están dentro de un cuerpo no es una buena idea. Evidentemente porque esos espíritus son mentirosos y en cierta manera no es recomendable. Simplemente lo que se debe de expulsar ese espíritu o los espíritus de ese cuerpo por el poder de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debo también recordar de que hay unos espíritus que son los espíritus relacionados a los indios de las aguas. Los espíritus que entran en el cuerpo ya porque se aperturó, se abrió una puerta, y esos espíritus de indios de las aguas entran en un cuerpo regularmente con un modo de fortalecer su presencia y su influencia en una persona. Utiliza una serie de maniobras y dentro de ellas está que le busquen agua suficiente para poder fortalecerse. Cuando se dan este tipo de escenarios, de casos, donde una persona que se le está ministrando liberación siente que tiene mucha sed y que tiene que beber mucha agua, no es correcto darle agua porque está fortaleciendo el espíritu que está dentro de esa persona. Entonces, cuando se ora y se ministra por el poder del Espíritu Santo, esos demonios se queman. ¿Y qué sucede? Que cuando se sienten acorralados, que ya no tienen escapatoria, tienen que abandonar de manera inmediata ese cuerpo, sin daño alguno y sin retorno por el poder de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, efectuar el proceso por la voluntad. Amén. Perdón, Sofía, que tenía la mano levantada. En el caso, bueno, nosotros, algunos de los que estamos aquí, estuvimos en un evento que se dio en nuestra iglesia, pero no fue de nuestra iglesia, me explico. Fueron unas personas que fueron invitadas a hacer el culto. Entonces se dio una situación con una joven. Yo tuve que ver el video porque yo realmente no entendía lo que estaba pasando, pero la muchacha levantó sus manos para adorar cuando se paró un adorador en particular. Ese muchacho no había participado, no había hecho nada, y cuando él se paró a participar, él iba a cantar una canción, pero él empezó como a hablarle a los demonios. La muchacha levantó las manos para adorar, y cuando ella levantó las manos para adorar, aquí hay gente que me puede corroborar que estaban más cerca y vieron mejor que yo, la muchacha cae al piso de rodillas. Lo que creyeron fue que ella tenía el Espíritu Santo y ella iba a adorar, pero realmente era un demonio que la poseía. Y esa muchacha empezó a gritar, empezó a revolcarse por el piso y a hacer un sinnúmero de cosas. A mí me llamó mucho la atención, porque en el momento que estaba ocurriendo yo me paré a reprender, pero me llamó mucho la atención que cuando yo volví a ver el video, yo escuché al muchacho lo que él estaba diciendo, y mientras más él le hablaba a los demonios, más se reía el demonio que tenía la muchacha dentro. Mientras más él hablaba y más él reprendía y más él le hablaba a demonios, más se reía. Eso me llamó mucho la atención. Y usted acaba de decir algo aquí que yo lo pensé, pero, ¿verdad? Pero eso es muy peligroso, pastor, porque no fue una administración en orden. Se supone que primero yo le hablo al consciente de la persona, a la persona en sí, para que pueda renunciar voluntariamente a ese espíritu que vive en ella. Yo no puedo hablarle a demonios. Cuando le hablo a los demonios simplemente salieron prácticamente a burlarse de ese joven. No lo conozco, no sé, pero es que cada vez que él hablaba y decía algo, se reía ese espíritu que estaba en esa joven. Entonces, en base a lo que usted está diciendo y a ese recuerdo del año pasado que algunos aquí tenemos, entiendo que uno tiene que saber cuándo decir que no puede participar de un altar o de un culto, lo que sea, porque no está en la posición espiritual correcta para hacerlo, porque ese espíritu pudo haber matado a esa muchacha, partió la boca de hecho,
y también la consecuencia que acarrea la misma persona que está ministrando en ese momento. No sé si usted quisiera abundar un poquito sobre la consecuencia que acarrea quien ministra, y si alguna de las muchachas que estaban ahí quisieran agregar algo a lo que yo dije, pero creo que con eso lo dije. O sea, perdóname, yo intervengo. Yo entiendo que entonces la persona que estaba ministrando no estaba preparada adecuadamente para hacer esa administración. Amén. Es lo que yo entiendo, pero... Interpretas, sí. Exacto. Okay. O sea, la persona, como dijo el pastor, debe ser una persona que te haya hecho ayuno, esté limpia, esté en santidad, unificada con el Espíritu del Señor, para poder tener ese poder, transmitir eso. Pero si no, obviamente tienes razón, claro. Amén. Bien, muy importante lo que reseña Sofía relacionado ya a esa experiencia vivida en esa congregación. Esto es un ejemplo de la magnitud de la situación que se da cuando no hay una preparación o un procedimiento que sea el adecuado bajo la dirección del Espíritu de Dios. En estos casos, hay espíritus de diferentes rangos. No todos los demonios tienen la misma posición espiritual. Por lo tanto, cuando alguien va a ministrar liberación, lo primero es, efectivamente, si la persona está en sus cabales, hablarle a su consciente. La persona que está consciente de la realidad, del contexto en el cual está, que sabe quién es, que sabe dónde está y que puede renunciar fácilmente a la oración que se vaya a hacer. De manera que hay que tener cuidado en esos asuntos, porque cuando se ministra liberación y los demás no están en comunión con el Señor, esos espíritus, si tienden a salir, pueden entrar en algunos de los que no están bien delante de Dios o ocasionarle algunos daños en términos ya espirituales o físicos. ¿Por qué? Porque esos espíritus están allí y están porque tienen un derecho legal que se le ha dado. Es como que usted le alquile una casa a un inquilino. Ese inquilino, mientras esté en esa casa, es dueño y puede disponer conforme a las reglas del contrato de lo que es ese bien. Por lo tanto, hay un derecho que se le valora a ese inquilino. Así mismo sucede con el caso de los espíritus malos. Cuando se le abre puerta por algún pecado o por algún odio, resentimiento, pecado oculto, no presentado, ese espíritu tiene un derecho legal delante de Dios de estar en ese cuerpo. Ahora bien, para que ese espíritu salga, sea desalojado de ese inmueble o casa, en este caso, la persona tiene que arrepentirse de las faltas, de los pecados delante de Dios, pidiéndole perdón a Dios por ese pecado, arrepintiéndose de todo corazón y pidiéndole al Señor que restaure. Y luego entonces ordenarle a esos espíritus que ya no tienen nada que hacer ahí y que por lo tanto tienen que abandonar de manera inmediata esa persona, porque ya es propiedad exclusiva de Jesucristo y ya se arrepintió de todo corazón y es una nueva criatura. Entonces esto es sumamente importante. Fíjense que cuando Jesucristo liberaba de espíritus malos a las personas de la época, Él les advertía: vete y no peques más. En el caso de la mujer adúltera, que ya estaba a punto de ser linchada a pedradas por el pueblo, el Señor Jesucristo en su sabiduría, todo el que tenga, por ejemplo, que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Como su conciencia le decía
a esa gente que estaban en pecado, ninguno osó enlazarle la piedra, porque su conciencia le remordía y le decía: estás pecando, eres pecador, por lo tanto no tienen derecho de arrojarle a otro pecador igual que tú una piedra para matarlo. De modo que Jesucristo, cuando confrontó a esa gente religiosa, y esa mujer entonces fue salva de esa muerte segura, el Señor Jesucristo: vete y no peques más. Es decir, arrepiéntete, abandona el pecado y vuélvete totalmente a mí, para que esos espíritus que estaban en ese cuerpo no retornen otra vez a ese cuerpo. Es importante también tomar en consideración, por ejemplo, ahí tenemos lo que es el aceite de la unción. Un aceite de oliva se prepara, se presenta a Dios. El aceite regularmente se utiliza para ungir cosas sagradas, cosas santas, cosas que van a estar dedicadas a Dios. Si se puede utilizar aceite para colocarse de una persona que está bajo cierta influencia, fíjense que no es el demonio que se va a ungir, sino el cuerpo de esa persona, para que esos demonios sientan el fuego de Dios por vía de ese cuerpo y huyan de ese cuerpo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nada de lo que ese espíritu esté pidiendo se le debe de dar. Simplemente con los espíritus, con los demonios, no se habla. Se le ordena que salga y punto. ¿Por qué? Porque no hay nada que hablar con los espíritus malos, puesto que ellos son mentira en esencia. Y esa mentira, cualquier cosa que te vayas a decir, te va a confundir, te va a distraer, te va a sacar de comunión y se va a mantener en ese cuerpo. Es por ello que es importante que tengamos bien claro este elemento. Con los espíritus no se conversa, hay que pulsarlo, ordenarlo que salgan inmediatamente de ese cuerpo en el poderoso nombre de Jesucristo. Obviamente la persona que recibe liberación tiene que existir una intención de un arrepentimiento delante de Dios, pidiéndole perdón a Dios por esa puerta que abrió, por esos pecados cometidos, y que ya no lo volverá a hacer. ¿Por qué? Porque ya es una nueva criatura en Dios. Fíjense que en el mundo espiritual está Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, pero también están las fuerzas oscuras del ser oscuro llamado el diablo, Satanás. Cuando una persona peca, le está dando un derecho legal, no tan solo para invadirlo, sino para tenerlo como esclavo. ¿Y qué sucede? Que el enemigo de la justicia tiene esclavos, y esos esclavos él los considera como su propiedad legítima. ¿Y cómo se puede determinar si es de Dios o es del otro esa persona? A través de un juicio. Entonces, si esa persona no se arrepintió y murió en falta, el enemigo tiene un derecho que el Señor se lo reconoce y por lo tanto se lo valida, y sin embargo, en ese mismo orden, el enemigo puede llevarse esa alma hacia su lugar de tormento, puesto que el Señor es justo para todos y a cada quien le da conforme a sus obras. Bien, aquí tenemos a la persona que por 20 días en ayuno de mediodía, es decir, hasta las 12 o hasta la 1 de la tarde, renunciando diariamente a dichos espíritus, se le marque el 21º día para liberación. Es posible que esa persona necesite varias sesiones o una sola si ha efectuado diariamente el ayuno y las liberaciones que se le han ordenado. Yo he conocido casos, por ejemplo, de algunos hermanos que de cierta manera tienen situaciones espirituales. El hecho es que si no se cree en Dios, en que Dios puede hacer la obra, ni se somete a esa perfecta voluntad de Dios, esa liberación no será posible. Porque la liberación requiere ante todo
que esa persona esté en la disposición, primeramente, que crea que Dios puede hacerlo, y segundo, que tiene que someterse a su palabra. Si usted no se somete a la palabra de Dios, entonces la liberación no va a ser efectiva, puesto que está en falta, está en pecado, y Dios no libera la rebeldía, la desobediencia, el pecado, hasta que no haya un arrepentimiento genuino, transparente. Gloria a Dios. El día de la liberación se verifica si aplicó el proceso y se inicia la cobertura para el ministro, y luego se inicia el proceso de la liberación a la persona necesitada. Se observa las manifestaciones y se instruyen para que identifique esas manifestaciones antes del proceso. Lista de los entes espirituales de maldad fuera de las iglesias para identificar y colocar en un mapa del barrio o ciudad. Esto es el famoso mapeo espiritual que se hace a modo ya de hacer, comenzar a explorar la zona, para que a través de esa investigación se puedan identificar en esas inmediaciones los altares de brujería, de hechicería, de santería, de vudú, satanistas, botánicas, iglesias católicas, testigos de Jehová, mormones, metodistas, adventistas, bautistas, evangélicas, satanistas fijas y móviles, centros acupunturistas, sanar con agujas, cementerios, centros de práctica de lectura de Ouija, centros de práctica de lectura de cartas, de lectura de tazas. Fíjense que ese tipo de prácticas se dan en diferentes lugares donde hay ignorancia, donde no hay conocimiento de Dios. La gente tiene lectura de cartas, esas cartas que utilizan para la brujería, lectura de tazas, la nueva era, los gnósticos, rosacruces, prácticas orientales de budismo, hinduismo, práctica de artes marciales, de metafísica, de hipnotismo, lectura de horóscopo. El horóscopo en cierta manera se ha popularizado, porque hasta en los periódicos hay un segmento de horóscopo para identificar cada uno de esos signos zodiacos que forman parte de la constelación del segundo cielo, del enemigo de la justicia, y el objetivo principal es mantener atada, esclava en la ignorancia a esas personas. Práctica de prostitución, barras, moteles, vicios, fumar, drogas, cigarros, venta de alcohol, bancas de apuestas y lotería, juegos de monedas, discotecas, calles marcadas por pandillas, donde hay siempre accidentes, donde hay siempre muertes, donde hay siempre accidentes y muerte, negocios con dedicaciones a entidades de maldad, nombres de loas, por ejemplo, negocios que tienen el nombre de Santa Marta, la Altagracia, Guadalupe, la Virgen del Cobre, Anaísa, entre otro tipo de cosas. Edificaciones con dedicaciones históricas o territoriales, obelisco, alguna cruz, ídolo, carnavales, fiestas de palos, símbolos colocados en las entradas de la isla, centro de espionajes, bolsas, espejos, medium, insectos, animales, centro de difusión masiva, televisión, internet, y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos algunos libros que de cierta manera es importante leer y estudiar. La búsqueda final de Rick Joyner, El escudero de Dios, Ferrer Nance, los temperamentos transformados, disciplinas espirituales para todo creyente, exponiendo la hechicería en la iglesia, de Rick Gowen, libros recomendados a leer para la aplicación dentro y fuera de la iglesia en la guerra espiritual, Kay Drury, Babilonia, misterios religiosos, Ralph Woodrow, La nueva era, otro atentado contra la fe, Josefina Michel y José Paniagua. Bien, sabemos de que hay fechas de nacimiento. Nosotros tenemos fechas de nacimiento, de todo ser vivo tiene, conforme a lo que es la regla de la biología, nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, aquí vemos una lista de los ángeles protectores según la fecha de nacimiento. Ahí vemos del 1 al 5 de enero, Nemamia,
Yaileel, Narael, Misrael, Umabel y así sucesivamente. Cada uno tiene un rango de fechas en el cual estos son ángeles protectores de maldad que el enemigo de la justicia tiene ya en su ejército, y esto en cierta manera, en cierta forma atan a esas personas que nacen en esas fechas, que básicamente tienen una cobertura general desde enero hasta el mes de diciembre. Fíjense que muchos de estos nombres terminan en él. En cierta manera estos ángeles caídos que terminan en él, y algunos que terminan en otras consonantes, evidentemente, forman parte de ese círculo de control en cuanto a los nacimientos, donde esos espíritus de una manera u otra pueden influenciar a esas criaturas que nacen en estas fechas. Evidentemente el enemigo de la justicia tiene un ejército bien organizado y formado, y el objetivo principal es buscar la forma de apartar, de separar, de mantener lejos a toda persona de Dios. Bien, los 9 coros angélicos son tronos, serafines, querubines, virtudes, dominaciones, potencias, arcángeles, ángeles, principados. Aquí tenemos esos 9 coros angélicos, que también el enemigo en cierta manera lo utiliza en su reino de maldad, llámese en su trono del segundo cielo. De modo que cada uno de tus coros angélicos está formado por 8 rostros divinos, que en cierta manera tienen una particularidad. Amén. Vamos a buscar aquí que me hable. Bien, si tienen alguna inquietud o pregunta en relación a lo que yo les he explicado hasta el momento. Sí. Amén. Sí. Sí, adelante con la pregunta. No, yo solamente voy a hacer un comentario, que aquí hay una empresa que es la empresa de los refrescos Cola Real, que se llama Empresa San Miguel, y ellos tienen un anuncio, que, o sea, que todo el que bebe refresco Cola Real, esa empresa se la han dedicado a ese asunto, porque se llama Empresa San Miguel. Eso era lo único que quería comentar. Amén, amén. Sí, en la República Dominicana, como en Colombia y en muchos países, hay muchos empresarios que han hecho alianzas, pactos con el enemigo de la justicia, y le han colocado nombre con el objetivo de hacer crecer su negocio. Eso lo utilizan empresarios, artistas, deportistas, políticos, incluyendo en congregaciones. Hay ciertos vínculos con lo que es la práctica de la adivinación, adivinar cosas con el propósito de llamar la atención. Bien, entonces vemos aquí la conferencia sobre el mapeo espiritual, salutación primera de Pedro 1:2, oración de cobertura, quien nos guía, quien nos protege, Éxodo 23:20, 23, Éxodo 20, 22 y 26, Deuteronomio 7:20, Josué 24:12. Estos son los textos bíblicos que tratan acerca de lo que es el mapeo espiritual. ¿Quién tiene dormida a la iglesia en divisiones, impidiéndole el crecimiento espiritual y financiero? Las maldiciones de adentro de la iglesia, con brujería y hechicería religiosa, es necesario identificarlas. Esto fue lo que le impidió a Moisés cumplir con el propósito a lo cual Dios lo envió a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, porque el pueblo lo empujó tanto que incumplió. ¿A cuántos ministerios y hombres de Dios han sido enviados por Jehová para que el pueblo de Dios en República Dominicana avancen y lo maldicen? Es decir, que es cierta contradicción que se da, pero eso es producto de lo que es el dominio o el control territorial o denominacional. Eso se da mucho en el liderazgo del mismo evangelio, de pastores que mantienen una posición
y son Pastor, yo evidentemente... tengo una pregunta y antes de terminar quisiera que me la contestara. Amén. Es Amén. que yo me he dado cuenta, más que todo allá en República Dominicana, por ejemplo, cuentan algo de y dicen a la hora. Eso a mí no sé, no entiendo. Y acá usted dice, ¿cómo que son ángeles de protección, de maldad? Son de protección porque son de maldad. No entendí eso. Y el enemigo, usted habla del enemigo, de la justicia. ¿Cómo va a ser enemigo y va a ser justo? No entiendo. Sí, enemigo de la justicia. Una cosa es Por eso no. amigo de la justicia es bueno, enemigo de la justicia es malo. Enemigo es que está en contra de la justicia. Entonces, ¿Entendiste? decir nomás el enemigo, porque yo entendí entonces de la otra. Sí, lo que sucede es que para no mencionar tantos nombres, es correcto decir enemigo de la justicia. Todo el que es enemigo de la justicia es enemigo de Dios. Ahora, el que es amigo de la justicia está con el Señor. Amén. Ya, bueno, ya se me quedó claro. El otro. Sí, expresémelo, lo que no escuché bien. ¿Cómo son los ángeles de la protección de maldad? Bueno, son ángeles caídos que están asignados por la fuerza de las tinieblas con el propósito de mantener cauterizado su conciencia. Por eso dice las Escrituras que el enemigo de la justicia ha entenebrecido, ha cegado el entendimiento de la gente para que no crean al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que eso sea efectivo, tiene que existir una fuerza espiritual para mantener a esas personas alejadas de Dios y que rechacen las cosas de Dios, para que estén más apegados a las cosas terrenales, carnales, mortales, que a las cosas espirituales. Amén. Así es como opera el enemigo de la justicia. Por eso es que en este mundo hay más personas, la mayor parte de la cantidad de personas en el mundo no están en Dios. Y lo que suelen estarlo están en religiones que evidentemente riñen, contradicen las Sagradas Escrituras. No están en armonía con la palabra de Dios, por lo tanto no son de Dios. ¿Por qué? Porque estos centros religiosos son lugares, espacios para mantener cauterizado, esclavo a esas personas, para que digan que ciertamente tienen religión, que tienen a Dios y que no necesitan de otra cosa, no necesitan arrepentirse, necesitan leer las Escrituras, porque ellos entienden, y el enemigo lo ha engañado, que estando en ese círculo es suficiente y ya tienen su religión, no necesitan más. Entonces ahí es que el enemigo de la justicia opera en esas mentes de personas. Amén. Es por ello que la oración es tan importante a la hora de avanzar y de lograr los objetivos. Bien, entonces vemos a Hebreos 6, 9 al 20, primera de Pedro 2, 24, sin santidad no veremos al Señor Jesucristo en el rapto, ni alcanzaremos perseverantes la plenitud de los gentiles, primera de Tesalonicenses 3, 13, Hebreos 12, 12 al 29, mapeo espiritual, gigantes internos y externos. Antes de salir a ganar almas debemos hacer el mapeo espiritual interno en la iglesia para recibir el poder, la unción de multiplicación a los gigantes externos que atacan a las iglesias en sus territorios, que lo impiden alcanzar las almas y familias en los barrios y ciudades. Hay que identificarlos para saber la ubicación del sujeto que nos hace la guerra espiritual,
para desalojarlos o encerrarlos, sitiarlos y seguir adelante conquistando las almas, familias, barrios, ciudades y naciones para Cristo. ¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia de Dios? Atar al hombre fuerte sobre la nación ubicada ancestralmente. ¿A quién le toca? La iglesia. Identificar en qué necesitamos, santificarnos con el mapeo espiritual interno, sanidad interior. Los generacionales, echarlos y mantenerlos alejados, romper las marcas bajo el sol, los pactos, los temperamentos, recoger y anular y enviar al abismo todos los argumentos, maldiciones, enviaciones hechas en contra de nosotros, quebrantar y romper maldiciones en liberación de todo espíritu de maldad que nos oprime, impide el crecimiento, multiplicación y nos divide. Y el mapeo espiritual externo para la guerra espiritual hasta que Cristo venga, alcanzando la plenitud de los gentiles. Bien, aquí haciendo un paréntesis en esta parte, ya estamos casi para concluir este encuentro, gloria a Dios. Toda persona que vaya a proferir, emitir un juicio en contra de su persona negativamente, usted tiene que reprenderlo, usted tiene que cancelar, anular todo tipo de palabras que sean negativas. ¿Por qué? Porque cuando usted cancela eso en el ámbito espiritual, ya esa palabra no va a hacer ningún tipo de efecto, puesto que usted ya se ha opuesto y ha declarado una palabra que es poderosa porque viene en su contra sin ningún tipo de facilidad, sin ningún tipo de derecho o de razón. Por ejemplo, para las maldiciones existen ya razones para que esto sea efectivo. De lo contrario, si a usted le declaran una palabra y no tienen la razón, no tienen ese derecho, esa palabra simplemente usted declarando que no la acepta, que usted renuncia, que usted cancela toda palabra hiriente, automáticamente el Señor hace la obra y reciben entonces la liberación. Bien, como yo le explicaba acerca de esos ángeles de maldad que están ahí, que en cierta manera podría ser contradictorio, protectores. ¿Pero protectores de qué? Protectores de esas criaturas que van subiendo, que van creciendo. ¿Y cuál es el propósito? Mantenerlo alejado de Dios, mantenerlo alejado del Señor Todopoderoso. Dios actúa conforme a su palabra y ordena a sus ángeles a ejecutar cuando clamamos y oramos. Imagínese usted, Dios protege a los niños. Dios los protege de todo mal. Ahora bien, hay ciertas cosas que suceden que si no se ora, el enemigo puede tener ventaja y prosperar en su plan de rapto o de desaparición de infantes. Usted dirá, bueno, ¿y por qué? Porque hay ciertas áreas o personas que están en ciertos niveles de pecado, de maldiciones, que obviamente cuando esa familia no quiere reconocer a Jesucristo, las cosas malas le pueden pasar fácilmente. ¿Por qué? Porque están desprotegidos, han rechazado a quien le puede proteger de las amenazas, de los peligros. Sin embargo, ellos decidieron apartarse, seguir su sistema de creencia falso, y como no le dieron la oportunidad a Dios de actuar en la vida y en esa familia, entonces quedan desamparados. ¿Y qué aprovecha el enemigo? El enemigo aprovecha para atacar y no va a tener ningún tipo de resistencia el enemigo, puesto que ya esas personas tomaron su decisión. Y así es como opera el asunto de las oraciones. Cuando usted ora, cuando usted clama, si Dios cada vez que va a pasar una situación, un crimen, un abuso sexual de niños, de mujeres, de personas, o va a evitar un accidente, nada de esto pasará. ¿Por qué? Porque
ahí entonces está Dios enviando para evitar estos tipos de cosas. ¿Y por qué suceden? ¿Por qué suceden? Pasan esas tragedias. Efectivamente porque están desprotegidos. Esas personas no tienen bajo la protección del Altísimo. Y si hay alguien creyente que le pasó algo que no es por ejemplo, natural, es porque Dios en su soberanía lo permitió, ya sea con un propósito que el Señor sabe. Pero regularmente eso no le pasa a los creyentes, están bajo el cuidado del Altísimo. Dios tiene sus ángeles para los que le buscan, los que le aceptan, los que no tienen esa protección. Por eso es que hay tantos crímenes, hay tantas maldades, hay tantos problemas. Y es por ello, porque el enemigo, cuando no se ora en un lugar, el enemigo asume, controla y toma el dominio de esa gente. Por eso que es importante la oración, el ayuno y la intercesión. Bien, explicar en una guerra en el teatro de operaciones, ONSUN, interdicción, descripción de los tipos de espíritus que atacan y oprimen internamente en algunas iglesias, lista de entes espirituales de maldad, salen con sanidad espiritual, lista de los ángeles de maldad asociados al día de nacimiento, fíjense ahí como en la parte, en el literal B, lista de los ángeles de maldad asociados al día de nacimiento. Por ejemplo, ahí ustedes van a buscar en esas fechas de nacimiento, en la fecha que usted nació, y va a estar renunciando a esos espíritus que puedan estar asociados y relacionados también a su familia. ¿Para qué? Para que esto no tengan ningún tipo de incidencia ni de influencia. Amén. ¿Por qué? Porque ya estamos bajo la sala del Altísimo Todopoderoso. Trabajar los tipos de temperamento con los pastores, líderes y miembros de la iglesia, identificar los espíritus generacionales con los únicos que están en capacidad de retornar por los ciclos de activación familiar, mostrar el mapa espiritual externo, o sea, de afuera, explicar cómo identificar los tipos de entes que atacan a las familias, iglesias y células, mostrar la necesidad de preparar guerreros espirituales, miembros de la iglesia, guerreros de intercesión, guerreros territoriales, la cobertura apostólica del ministerio a las iglesias dispuestas a sembrar dentro de ellas y fuera para el evangelio, ganar almas para el reino y conquistar los territorios ocupados por el enemigo o por el maligno. Hay que aprovechar en estos años en que el hombre fuerte está atado para avanzar, referir los espíritus ancestrales que se adoraban y se tenían pacto desde los primeros 5 cacicazgos. Es decir, eso es aquí, conforme a la historia de esta isla, que existían 5 cacicazgos. Los nativos de esta isla de Quisqueya, de la Española, estaba dividido en 5 cacicazgos, con sus respectivos caciques. Lo mismo que en el caso de Colombia, en el caso de los países también de América Latina y del mundo, los ancestros, hablándose ya de 500 años atrás, 600, 700 años atrás, estas personas, en el cual nosotros descendemos de ellas, practicaban diferentes tipos de cosas que eran en contra de las cosas de Dios. Verificar que las iglesias estén dispuestas realmente a pagar el precio de servicio en la cobertura apostólica, agenda de oración, ayuno y la fe, por la unidad del cuerpo de Cristo, por el amor fraternal y la sanidad, con la fe en Jehová sea alcanzado en el cuerpo de Cristo, para cubrir a todos los líderes pastorales y equipos ministeriales de las iglesias, de los ataques por la unión espiritual para todas las iglesias, los recursos económicos, riquezas y bendiciones, de 28, 1 al 14, para todos los proyectos que tengan el corazón de fe y obediencia conforme a Jehová. Bien, cada uno de estos aspectos es importante que lo sigan estudiando, leyendo, porque nos dará información sumamente valiosa para poder seguir avanzando. Quiero así de antemano saber si así están comprendiendo cómo opera el mundo espiritual, como les explicaba anteriormente. Los que rechazan a Jesucristo están desprotegidos. ¿Qué significa eso? Que el enemigo puede atacar en cualquier momento.
y no hay oposición, no hay resistencia, puesto que Dios no tiene sus ángeles escoltándolo, guardándolo, puesto que han tomado otra decisión, y Dios es un Dios respetuoso de las decisiones de las personas. Bien, aquí vemos las citas bíblicas relacionadas a lo que es la guerra espiritual. Es importante estudiarla, leerla, es muy importante, todo está relacionado allí. Gloria a Dios. Perdón, Pastor, Esperanza tiene la mano levantada hace un rato. No sé si ya habló o todavía tiene una pregunta o algo. Ah, ok, perfecto, sí. Adelante, Esperanza. Sí, doctor. Sí, tengo una pregunta que hacer, pastor, desde hace rato, pero es sobre cómo usted nos mandó a hacer un árbol genealógico. Y esto para mí fue un descubrimiento, ¿verdad? Porque al hacer el árbol genealógico descubrí muchas cosas, entre ellas la más importante y la cual yo adolezco, ¿sí? Y es la mentira que ha habido desde mis ancestros. La mentira en todo punto, mentiras que no entiendo, pero de todas maneras sucedieron. Yo cómo hago para hacer esa oración para que eso se corte en mi familia. Amén. Y en mí también, porque yo tengo algo, no mucho, pero sí me cuesta a veces trabajo, porque yo de todas maneras siempre que voy a hablar, voy a decir una mentira, me acuerdo, no puedo, no, pero hay veces que se me sale y después me arrepiento, esto no me gusta, porque eso es como se acusa a uno de un pecado y vuelve y otra vez lo comete. No, yo quiero de verdad, y yo le pido mucho al Espíritu Santo que me ayude. Y en este seminario que estamos haciendo se me presenta esa oportunidad y descubrí, cuando usted nos dijo el árbol genealógico, descubrí que esa raíz de mentira viene de mis ancestros. De mi bisabuela, y no sé si más allá. Sí, evidentemente. Entonces, vamos a, como yo les comentaba la semana pasada, vamos a estar haciendo esas oraciones de manera personalizada, donde yo le estaré dando fechas para hacerla personal. O sea, usted y yo hacemos esa oración de rompimiento, de renuncia, para que el Señor rompa toda maldición generacional, para que sean libres de toda opresión del enemigo de la justicia. Vamos a trabajar eso de una manera personalizada con Dios mediante. Le estaré dándole fecha más adelante, así que escríbanme. Ya Ru me escribió, la sierva Marta también, los demás también me escriben, para luego entonces establecer y ponernos de acuerdo con la fecha que vamos a estar haciendo esa oración. Se va a requerir de que ese día se vaya a orar, se esté presentándolo a Dios en oración, ayuno, en devoción al Todopoderoso, para que esta oración sea mucho más efectiva. Ajá, bueno, pastor, yo le agradezco muchísimo. Una cosita, pastor, para yo escribirle, y en mi caso entonces tengo que hacerlo en esto del seminario o en su... no, me escribe personal, sí, me escribe personal para luego entonces bueno, luego averiguo cómo se hace. En el día y hora que vamos a tener ese encuentro personal de oración, de rompimiento y liberación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, pastor, muchísimas gracias, pero
Yo de todas maneras sí tengo que escribirle. Sí, usted me escribe para luego entonces agendar esa fecha. Bueno, ok, pastor. Muchas gracias, pastor. Amén, amén. Muchas bendiciones. Si tienen alguna otra inquietud o pregunta. Bien. La semana que viene, con Dios mediante, vamos a estar tratando el tema de los temperamentos. Ya eso es en el ámbito personal. Conforme a la psicología, llámese el comportamiento, las actitudes, el carácter, la personalidad. Desde el ámbito bíblico, existen 4 temperamentos. Tenemos el melancólico, tenemos actividades relacionadas a lo que es el melancólico, el flemático, tenemos el colérico y el sanguíneo. Son los 4 temperamentos que vamos a estar viendo para desarrollarlo de manera bien detallada, cada uno de esos aspectos. Voy a estar enviándole en un momento lo que es el síndrome del sapo. El sapo que se utiliza, por ejemplo, ese término se utiliza ya precisamente en Colombia, pero ya tiene una, llámese una dimensión y una conceptualización distinta. Ahí vamos a ver lo que es el síndrome del sapo, S de soberbio, A de arrogante, P de prepotente y la O de obstinado. Vamos a ver para identificar, para hacer una autoevaluación espiritual, corporal, de quiénes somos. Debemos de conocernos en el ámbito espiritual y por ello es importante conocer qué temperamento de eso nosotros tenemos naturalmente y el carácter que desarrollamos, y si este carácter, estas actitudes riñe o tiene algunas dificultades para el cumplimiento del Señor, entonces renunciar, atacar esto que está afectando nuestras vidas para que podamos ser libres. No necesariamente tiene que estar relacionado a espíritu, el carácter, sino más bien a una herencia, es hereditario. Es cuando nosotros lo heredamos de nuestros padres, y los padres lo heredan de sus abuelos, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, hay actitudes que son propias de la herencia, y esto, a la luz de las Sagradas Escrituras, el Señor puede moldear ese carácter para colocarlo a lo que es el orden del Dios Todopoderoso. Amén. Lean bien estos textos bíblicos que hablan acerca de lo que es la guerra espiritual. Esos textos son muy importantes, aprendérselo para cuando llegue el momento de declararlo, porque usted tendrá que declararlo en algún momento cuando tenga ciertas luchas espirituales personalmente o ayudando a otra persona. Debe de declarar la palabra directamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto que yo les compartí que deben de aprenderse en el libro de 2 de Corintios, en capítulo 10, verso 5, que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo de Nazaret. Bien, vamos a estar haciendo esta oración final. Si no tienen más inquietudes, preguntas por el momento, vamos a estar entonces haciendo esta oración para ir renunciando y quebrantando todo espíritu que pueda estar afectando, ¿verdad?, nuestras vidas espirituales. ¿Alguien recuerda cuál fue la última lista que pudimos renunciar la semana pasada? Amén. Sofía. No me acuerdo, pastor, yo creo que eran las emociones, si no me equivoco. Ok. Las emociones estuvimos viéndola, o la mente. Estuvimos tratando la mente. No. Amén. No, mira, pastor, espíritus que afectan la mente. Sí, sí. Ahora vamos a
renunciar y echar fuera en el poderoso nombre de Jesucristo estas entidades que afectan la voluntad de la persona, que es la forma de actuar, de comportarse. Gloria a Dios, sea el Señor glorificado. Bien, vamos a orar. Pueden así mantener su micrófono cerrado y repetir después de mí estas palabras. Gloria a Dios. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por tu amor, tu bondad y misericordia. Te amo de todo corazón y quiero estar por siempre en tu presencia maravillosa. Gracias por la salvación que me diste, por tu Hijo amado Jesucristo, y que me has regalado el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre amado, y estoy eternamente agradecido de todo lo que has hecho por mi vida y mi familia. Padre, en esta hora renuncio y le ordeno a cualquier espíritu que esté afectando mi voluntad que me abandonen ahora mismo por el poder de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Oposición al ministerio de liberación, deseo de no liberación, desobediencia, desatención, no sometimiento, oposición, terquedad, división, postergación, autoengaño, mentira instantánea, engaño, mentira blanca, mentira piadosa, mentira planeada, exageración, cantidades al hablar, hipocresía, robo, cleptomanía, robo sin necesidad, afectación, simulación, tramposo, falsa responsabilidad, traición, falsa compasión, camaradería con la gente del mundo, juguetón, bromista, desalentador, injusticia con el prójimo, humillador de personas, despotismo, reclamador de derecho a someter a otros, anulador de razonamientos y motivos ajenos, no acepta explicación, no voluntad sin ella, no control de la propia voluntad, abandono personal, irresponsabilidad, negligencia, imprudencia, inconsistencia, falta de firmeza personal, desorden personal, indolencia que no se duele del prójimo, astucia para la maldad, planes malévolos, erróneas diligencias, sátiras o indirectas, cinismo, indiscreción, pretexto, excusa para todo, capricho, avasallador en las discusiones, sábelo todo, discriminador o racista, autovoluntad o libertino, encubridor de las faltas de otros, rechazo a estar en reuniones, liberación femenina, revolucionario contra hombres en general, no sometimiento a varones o al esposo, resistencia contra varones, rebeldía en el hogar contra el esposo, aborto, espíritu de por qué, bloqueador al hablar, favoritismo, chantaje, criticado, acusador, chisme, juzgador, encontrador de faltas, detractor, difamador, calumniador, prejuicio, intriga, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, corto toda represalia, toda retaliación, todo contraataque que pueda producirse después de esta oración. Estoy cubierto con la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el enemigo de la justicia no puede tocarme,
puesto que estoy bajo el amparo de mi Padre Celestial, que lo amo infinitamente. Gracias, Padre Santo, porque has guardado mis hijos, mi familia, mis vecinos, mis compañeros de labores, de estudios. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, estoy completo en Jesús de Nazaret, mi Señor, que me ha hecho libre de toda opresión del diablo, por el poder de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, eterno Dios, porque tu palabra dice, oh Dios Todopoderoso, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y si el Hijo Jesucristo libertare, seréis verdaderamente libres de toda opresión, de toda atadura, de toda esclavitud, de todo azote, de toda depresión del diablo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder de la preciosa sangre del Cordero de Dios. Gracias, eterno Dios. Guarda, Señor, nuestro sueño, reprendiendo todo espíritu de espanto, de muerte repentina, balas perdidas, confusión, accidente, maldad, hechicería, brujería, egoísmo, envidia y toda cosa que pueda afectar mi vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, pastor. Pastor, recuerde orar por Ana Esnoilis, que está en el hospital con su papá, que se llama Marcos. Ok. Pues vamos a estar orando por él, sí. Marcos se llama. Él está interno y ella dice que si no llegaban a tiempo al hospital le iban a poner un medicamento que no era, ya usted sabe. Sí, ¿y de qué sufre él? Sofía, ¿de qué sufre? Bendiciones para todos. Amén, amén. Dios me le bendiga. Muchas gracias, pastor. Amén, amén. Gloria a Dios. Te mute, pastor. Amén. Padre Santo, Feliz eterno noche para Dios. todos. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, Sofía, por todas las explicaciones que también nos aportaste. Amén. Gracias. Bendiciones. Amén, así es. Gracias. Bendiciones para todos. Feliz noche. El próximo Feliz jueves. noche. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por Marcos. Gloria a Dios. Padre, amado Dios Todopoderoso, en esta hora te rogamos y te suplicamos, Dios, por el Padre de tu sierva, Dios, Marcos. Sea usted, eterno Dios, poniendo Pastor, su no se mano. escucha porque usted te mute. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en esta hora, Dios, yo te presento, eterno Dios, a Marcos. Sea usted obrando, Dios, en su vida de una manera muy especial. Rompe, eterno Dios, todo espíritu de muerte. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que reciba la sanidad, oh Dios, y que se le dé de alta, Dios, aleluya. Extiéndele la vida para que Él te sirva en espíritu, en verdad. Para que le diga a la gente, Señor Dios, cuán grande eres, eterno Dios, y tus maravillosas promesas para un mundo mucho mejor en tu presencia, amado Cristo Jesús. Sigue obrando, Señor, en tu sierva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y Gloria a amén. Dios. Dios me le bendiga más. Nos vemos el próximo jueves con Dios mediante. Shalom. Dios le bendiga, pastor. Emuná Maranata. Gloria a Dios.